8 de la mañana, 7 en Canarias, escuchan Es la Mañana de Federico, saludos cordiales y se incorporan ahora con nosotros. Es martes 29 de agosto de 2023, el temporal que ha azotado estos días España ofrece ya sus últimos coletazos. Hoy Baleares permanece en alerta debido al fuerte viento, aunque las rachas ya no van a ser tan intensas como estos días. Una jornada más va a seguir lloviendo en el Cantábrico, en el resto de España, cielos rasos y temperaturas en general bastante apacibles. A esta hora en Madrid tenemos 16 grados, camino de los 28, la máxima nacional en Murcia con 37, la mínima en Ávila con 9 grados. Y mientras España se divierte con el culebrón Rubiales, no se preocupen que enseguida les cuento, la izquierda aprovecha para ir ejecutando y camuflando sus maniobras más polémicas, más controvertidas, y lo consigue a tenor de lo que hoy encontramos en los periódicos: muchos Rubiales, mucha amnistía, que no está mal, es verdad, mucha ronda de contactos, pero pocas alusiones, al menos en portada, a la decisión que validó este lunes la mesa del Congreso con la señora Francina Armengol al frente. Y no olvidemos que Francina Armengol es la tercera autoridad del Estado, tras el rey y el presidente del gobierno. Es cierto que era un secreto a voces, pero la fórmula elegida para permitir que tanto Esquerra como Junts tengan grupo propio en la Cámara Baja es al menos original. Mire que hay precedentes en otras legislaturas de cesiones de diputados, pero nunca se había rizado tanto el rizo como ahora. Resulta que, como Esquerra y Junts no llegan a los 15 diputados y tampoco obtuvieron el 15% de intención de voto en cada una de las circunscripciones, es decir, en las 4 provincias catalanas, ahora se toma Cataluña como una única circunscripción. Hay quien dirá, bueno, pero en 2004, por ejemplo, ya se dio un escenario así, y es verdad. Y precisamente por eso, ahora han ido más allá y han concluido que cediendo los diputados, Esquerra y Junts también se llevan el porcentaje de voto de estos, el porcentaje de votos que el PSC y Sumar lograron en esas provincias. Don Manuel Fernández Fontecha, letrado de las Cortes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, el Partido Popular denunció ayer que no solo estaríamos ante un fraude parlamentario, también ante un fraude electoral, porque se estaría alterando el resultado de las urnas en tanto en cuanto esos votos no pertenecen a Esquerra y Junts, sino que pertenecen al PSC y a Sumar. ¿Hay motivos para impugnar la decisión con estos argumentos? Bueno, lo que está muy claro, dada la polémica del asunto desde hace muchísimo tiempo, es que es una cuestión no resuelta desde el punto de vista jurídico. Es decir, la propia duda que se plantea sobre esta posibilidad deriva de que los artículos del reglamento nada dicen sobre la práctica del llamado préstamo, que no está el préstamo, y por otro lado que las precedentes que se aducen para sostener una legalidad o ilegalidad de la misma son muy variados, es decir, no hay una unidad en el precedente. Por citar 2 casos concretos, y creo que ayer se citó uno de ellos, hay un precedente en que el Tribunal Constitucional confirmó una decisión de la Mesa del Congreso en 2002 denegando esta práctica, mientras que hay un precedente después, en 2017, en que por el contrario el Tribunal, si bien no sancionó la legalidad de la práctica, sí que dijo que era un uso parlamentario constatado. En todo caso, lo que hay es un sistema aplicado para la creación de grupos que es una manifestación de una cierta discrepancia entre lo que el elector vota y lo que finalmente se refleja en el grupo. Con lo cual entiendo que aunque Partido Popular y Vox, por ejemplo, recurriesen al Tribunal Constitucional, no hay una doctrina clara sobre lo que podría suceder. Ahora mismo no hay una doctrina clara, ahora mismo hay una doctrina confusa, porque además los precedentes, incluso los que he citado anteriormente, son diferentes, son distintos. Entonces la unidad de los hechos es un requisito para que el precedente sea vinculante. No cabe establecer la vinculación de un precedente si se refieren a los hechos diferentes a los que se aplican, ¿no? Entonces esta es una cuestión abierta que el Tribunal Constitucional, en la sentencia de 2017, no aclara, no dice que la práctica sea una práctica constitucional y reglamentaria, pero que sin embargo está ahí como reproduciéndose en el tiempo en distintas formas. Lo que sí que está claro
es que se vota un determinado candidato en función de su perfil ideológico, y que después esta práctica lo que supone es que unos votos que van destinados a una parte de ese programa son utilizados para la creación de un grupo que no tiene nada que ver. También han concedido a ambas formaciones la posibilidad de tener 2 portavoces adjuntos en la Cámara, no solo uno como es habitual. Entiendo que esta decisión no reviste tanta gravedad desde un punto de vista legal como la otra, ¿o me equivoco? No, es una decisión más bien organizativa. Lo que pasa es que cae sobre el terreno abonado de lo no regulado, es decir, que en ningún caso hay una regulación estricta de que deba haber 1, 2 o 3 portavoces. Entonces estamos un poco en la misma situación. Tendrá el Tribunal Constitucional que definir los límites de esta práctica, incluido la designación de portavoces adjuntos, o alternativamente tendrá que aclararse la regulación mediante una reforma de los artículos del reglamento. Pero es cierto, señor Fontecha, escuchándole, que uno tiene la sensación, hablamos también el viernes de la pasada semana, que al menos en lo que se refiere a este punto del reglamento, el reglamento de la Cámara, del Congreso de los Diputados, vale para poco. Pues sí, la práctica está demostrando que vale para poco, porque de entrada no se puede utilizar como criterio de determinación de lo legal y de lo ilegal, que es la primera función de una norma jurídica. Una norma jurídica tiene que distinguir con claridad lo que es legal conforme a ella y lo que no es legal. Y en estos momentos el reglamento no está cumpliéndolo. Y además hay secuencias contradictorias. Por un lado se dice que un diputado que no se ha enfrentado en las urnas o que digamos que pertenece a un partido político no puede formar parte de más de un grupo. Por otro lado, esta práctica parece que va en contra de esa disposición del artículo 23. Hay normas cruzadas, parece. Bueno, le quería plantear una última cuestión, porque hoy se va a reunir en este caso la mesa del Senado, de la Cámara Alta. Aquí también está permitida la cesión de diputados y todo parece indicar que el Partido Socialista va a ceder diputados tanto a Junts como al PNV para que tengan grupo propio. Siempre que se queden con 6 diputados estos grupos, ¿va a ser legal? Mi duda es, porque así se rumorea, ¿puede un diputado prestado quedarse en ese grupo, teniendo en cuenta que no es el suyo? Es decir, ¿puede un diputado del Partido Socialista quedarse en el grupo del PNV o de Junts para que mantengan grupo? Bueno, en la norma vigente nada le obliga a dejar el grupo en un determinado plazo o a firmar un compromiso de permanencia o de no permanencia. Entonces, en esa práctica anómala y difusa que se está utilizando, pues es totalmente imposible decir con certeza si se puede quedar o no. La realidad es que si se queda definitivamente en el grupo, estaría infringiendo la norma de que un diputado que forma parte, o un senador que forma parte de un grupo parlamentario presentado en las elecciones, pueda no formar un grupo diferente. Entonces esto, aparte de estar dentro de la indefinición general de la cuestión, lo que plantea es el problema de la prohibición por parte del reglamento de que un diputado que pertenece a una formación política idéntica a otro forme un grupo separado con el mismo. Don Manuel Fernández Fontecha, letrado de las Cortes, gracias como siempre por arrojar luz sobre asuntos que desde luego son complicados de explicar y de entender. Muy buenos días, un saludo. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Escuchar no quiere decir ceder. Escuchar no quiere decir venderte. Nosotros no entendemos la política como un mercadeo. Nosotros nos vamos a reunir con el resto de grupos parlamentarios para decirles cuáles son la posición del Partido Popular. Y queremos cambiar el guión de la política española. Llevamos demasiado tiempo hablando de amnistías. También es noticia este martes la ronda de contactos que va a abrir en cuestión de días, quizá horas, Alberto Núñez Feijóo en calidad de candidato a la presidencia del Gobierno de España. Este lunes el vicesecretario de Cultura, el señor Borja Sémper, a quien escuchamos hace tan solo unos segundos, ha esbozado la estrategia que van a seguir los populares de aquí al 26 de septiembre y es cuando menos llamativa. Va a citar en primer lugar el Partido Popular a Pedro Sánchez. Todo parece indicar que va a delegar las conversaciones con el resto de grupos parlamentarios y que va a conversar con los presidentes autonómicos. Resulta evidente que Alberto Núñez Feijóo quiere ralentizar al máximo esas conversaciones para no quedar quizás expuesto muy pronto, pero esa planificación conlleva riesgos. Por ejemplo, en lo referente a Junts, polémico debate al que aludía precisamente Sémper. ¿Qué sentido tiene estos días apelar a la institucionalidad
si implícitamente sentando, pongamos, no sé, a la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra con Míriam Nogueras, que es este caso la portavoz de Junts, estás reconociendo que te avergüenzas de esa reunión. Referente también a la ronda con los presidentes autonómicos, hombre, teniendo en cuenta que Adrián Barbón, el presidente de Asturias, ya se ha descartado, veremos qué ocurre con Urkullu, con Chivite o con Per Aragonés, te arriesgas a poner de manifiesto una estrategia bastante pueril para dilatar los plazos. No me quiero imaginar la befa de la izquierda viendo a Feijóo reunirse con Carlos Mazón, con Moreno Bonilla o con Isabel Díaz Ayuso, y vendiéndolo además como que eso es una ronda de contactos de un candidato a la presidencia del Gobierno de España. Pero en fin, vamos a tratar de salir de dudas, de entenderlo mejor con quien mejor conoce, en esta casa, las entrañas de Génova 13. Maite Loureiro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Dani. Bueno, no sé si ha tenido lugar ya esa llamada de Génova a Moncloa. Pues de momento no nos consta. Ayer a última hora también seguíamos consultando a ambas partes implicadas, es decir, al Partido Socialista y al Partido Popular, si se había producido, y lo cierto es que no terminan de confirmarlo. Así que desconocemos, porque Borja Semper dijo que se produciría en las próximas horas, si eso implicaba que iba a tener lugar ayer o que también podía producirse esta mañana hoy. Por lo tanto, estamos también a ciegas ahora mismo sobre la fecha que podrían concretar ambos líderes de cara a ese próximo encuentro que va a tener lugar, y que desconocemos también si, por cierto, se podría producir en Moncloa. Fuentes del Partido Popular no descartaban esa posibilidad y estaban abiertos a poder reunirse con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, en el palacio que acoge al presidente del Gobierno, lo cual es también sería una imagen bastante llamativa, ¿no? El candidato a la presidencia designado por el rey, Alberto Núñez Feijóo, siendo recibido en la escalinata del Palacio de la Moncloa por el presidente en funciones, Pedro Sánchez. No sabemos si esa foto se produciría. ¿Le gustaría al Partido Popular que la reunión con Pedro Sánchez tuviera lugar pronto? Lo digo porque una vez entramos en septiembre, además, la agenda del presidente del Gobierno en funciones es bastante apretada. Sí, pero no tienen demasiada prisa de momento en el PP. Como has explicado tú, han planeado un mes bastante completo, ¿no?, de encuentros o contactos con diferentes líderes políticos. Por lo tanto, no tenían preferencia sobre que pudiera producirse con demasiada urgencia ese encuentro con Pedro Sánchez. Hoy ya se empieza a especular en algunos medios de comunicación, por ejemplo en Voz Populi, que va a ser Cuca Gamarra, la actual portavoz parlamentaria, quien va a dirigir las conversaciones, en este caso con el resto de grupos parlamentarios, al margen del Partido Socialista. ¿Te consta que puede ser así? No está decidido todavía quién va a ser designado. Es verdad que la lógica invita a pensar que es la actual portavoz la que está ejerciendo como tal en el Congreso, Cuca Gamarra, pero bueno, tampoco se descarta la posibilidad de que en función del grupo parlamentario se designen distintos portavoces. Es una decisión que no está en ningún caso tomada. La que sí se adoptó ayer es que de momento Alberto Núñez Feijóo en persona únicamente va a acudir a ese encuentro con Pedro Sánchez. Eso le evita la foto tan incómoda que podía resultar para el Partido Popular de reunirse con la portavoz de Junts. Y también no sé si con Santiago Abascal. De momento no. Todo el resto de reuniones de los grupos parlamentarios, al menos hasta ayer, según la decisión que ha adoptado el comité de dirección, se van a producir con portavoces parlamentarios. Ahí se corre el riesgo también de que, por tanto, el resto de partidos puedan no designar al líder de su propia formación para esa ronda de contactos, dada cuenta de que Alberto Núñez Feijóo no va a ser quien la lleve a cabo de forma personal. Se evitaría, por tanto, esa foto con Santiago Abascal, que ayer llevan tiempo eludiendo. Recordamos que la propia campaña electoral no se produjo, fue uno de los motivos por los que Feijóo declinó participar en ese segundo debate, que debería haber sido a 4 y que fue finalmente a 3, y esperemos que pueden decidir, como digo, también por parte de Vox o de Sumar, porque si realmente no envían a Santiago Abascal o a Yolanda Díaz a esa ronda de contactos, al final quedaría bastante descafeinada. Claro, No eso sabemos, iba. si de esa manera van a intentar de alguna manera en el Partido Popular tomar algún otro tipo de decisión para que no acabe completamente diluida en la actualidad mediática. Es que si la intención es ralentizar los tiempos, digamos, para que durante un mes se ponga de manifiesto casi a diario que Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones, que el Partido Popular ganó las elecciones y él ha resultado designado candidato a la presidencia del Gobierno de España, no sé si diluir esos contactos va a ofrecer efectivamente una ronda de contactos demasiado descafeinada que no encaja muy bien, ¿no?, con el
propósito, entendemos, del Partido Popular, que es escenificar que él, en contra de lo que dice el Partido Socialista, ganó las elecciones. Bueno, me llamó ayer muchísimo también la atención, Maite, esa ronda de contactos con los presidentes autonómicos, incluyendo también, por ejemplo, a Per Aragonés. ¿Qué argumentos ofrece a puerta cerrada Génova para justificar esas conversaciones? Bueno, pues dicen que simplemente se trata de que el candidato a la presidencia escuche todas las voces de los presidentes autonómicos para conocer de primera mano las necesidades de cada uno de los territorios. Una forma, podríamos decir, también de ir configurando poco a poco ese programa de gobierno que tiene que presentar en las Cortes durante los plenos de investidura del 26 y 27, que seguramente también se producirá 48 horas después una nueva cita, porque no va a conseguir la mayoría absoluta. El caso es que sí que se esforzaba mucho en el Partido Popular en señalar que esos contactos que dejaban en el aire, que no tenían por qué ser reuniones propiamente, desde luego no van a ser actos con el Partido Popular, con cada uno de los presidentes autonómicos que ahora mismo tiene el Partido Popular, como por ejemplo Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno. Hay que recordar que después del 28M la mayoría de las presidencias autonómicas recae precisamente en esta formación, en el Partido Popular, y a la espera de la respuesta que puedan dar el presidente de Cataluña, Per Aragonés, y también el lehendakari Íñigo Urkullu, yo creo que esos son los principales objetivos del Partido Popular, reunirse con estos presidentes de cara a ir limando posibles asperezas con los partidos nacionalistas para conseguir los apoyos que le faltan. Recordamos, apenas 4 diputados para esa investidura, y señalaban también que una de las reuniones o de los contactos también sin duda interesantes en esa ronda que va a tener lugar con los presidentes autonómicos es el que se pueda producir con el socialista Emiliano García Paje. Recordamos, crítico en ocasiones con Pedro Sánchez, pero también insistimos, nunca se ha producido una votación en la que se haya saltado la disciplina de voto los diputados designados por Castilla-La Mancha del Partido Socialista. Quería preguntarte también, Maite, por un asunto que lleva hoy a titular de portada. El diario ABC dice: el choque con Génova acelera la renovación del Partido Popular catalán. Alejandro Fernández ha sido muy crítico en este caso con esas reuniones previstas con Junts. ¿Tiene los días contados al frente del Partido Popular de Cataluña Alejandro Fernández? Bueno, pues no es descartable decir que no se ha exhibido especial sintonía en ningún momento entre Alberto Núñez Feijóo y Alejandro Fernández. El líder del Partido Popular ha protagonizado diferentes actos en Cataluña y en este caso no ha contado con el líder del Partido Popular en esta comunidad, y a la vista de ese choque que estamos viendo, pues esa renovación podría acelerarse efectivamente, porque abiertamente ya, como has contado, Alejandro Fernández ha dicho que no está en ningún caso de acuerdo con entablar siquiera contactos con Junts, no ya las cesiones, que es en lo que ayer se esforzaba Borja Semper de marcar distancias con Pedro Sánchez, sino simplemente en el hecho en sí de entablar un diálogo con la portavoz, en este caso de Junts, o con el partido de Carles Puigdemont, así que no es descartable, ni mucho menos que pueda producirse ese relevo. En esta información que publica el diario ABC, ya en este caso en páginas interiores, apuntan también a la figura de Carlos Iturgaiz, del presidente del Partido Popular en el País Vasco, sobre todo teniendo en cuenta que hay elecciones autonómicas el próximo año. ¿Peligra también su continuidad, su candidatura? Pues ahí no podría aventurar a decir si efectivamente está en el aire o no, pero bueno, es cierto que se están analizando en Génova los resultados del 23J, que estas dos comunidades son clave, especialmente Cataluña, en lo que fue el resultado final, especialmente en la victoria del Partido Socialista de Pedro Sánchez, así que sí que se podría abrir una nueva etapa en ambas comunidades de cara a pensar en una posible, no solo repetición electoral, sino también en una legislatura corta, que aventure que pueda haber una nueva convocatoria de elecciones, y sin duda cambios habría que hacer, no sé si a nivel nacional o a nivel autonómico, pero es cierto que ha sido, como insisto, muy importante en el resultado final y en esa ausencia de suma por parte de la derecha para lograr la mayoría absoluta. Bueno, pues como nos comentaron ayer, Maite, que era cuestión de horas, esa llamada de Génova al Palacio de la Moncloa, seguimos en contacto por si trasciende cualquier novedad, ¿de acuerdo? Muy bien, estupendo. Venga, Maite, un saludo, adiós.
Bueno, por lo demás, les cuento rápidamente las novedades del asunto Rubiales, porque en contra de lo que esperaba el Gobierno, el TAZ ha pedido al Consejo Superior de Deportes más documentación antes de pronunciarse, así que esa suspensión sine die que prepara el Ejecutivo va a tener que esperar al menos unos días. Mientras, los presidentes territoriales, reunidos este lunes con el presidente interino, con el señor Rocha, han pedido la dimisión de Rubiales y han demandado cambios en la estructura orgánica, de modo que suena a petición de destitución de Jorge Vilda y no sé si también de Luis de la Fuente. En paralelo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias contra Rubiales por el beso a Jenny Hermoso. Le ofrece en este caso 15 días para presentar una denuncia, para adherirse a ese procedimiento, y si no la presenta tras el revuelo que se ha generado, pues en fin, uno no sabe lo que puede ocurrir, porque a medida que avanzan las horas, esto ya es un culebrón que empieza a transitar entre la crónica rosa y la telenovela. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalti. Has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, ¿un piquito? Y ella me dijo, vale. Pero no me ha gustado, ¿Pero qué hago yo? Mírame a mí, mírame. La lengua. Lo que vimos fue un gesto inaceptable. Creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes. Hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales. Que su madre, que es una persona muy creyente, se ha refugiado en Dios, que se ha puesto en huelga de hambre, que no quiere salir de la iglesia. Es una mujer mayor, delicada de salud y está sufriendo muchísimo. Todo el día llorando, sin comer, sin dormir. Rubiales dimisión, Rubiales dimisión, Rubiales dimisión, Rubiales dimisión. Y estamos haciendo hoy lo que teníamos que hacer desde el minuto 1, que es darle todo nuestro cariño y nuestra protección, todo nuestro amparo. Nunca debimos de llegar a la situación a la que se ha llegado. Tiene todos los ingredientes, no le falta nada. Tienen al déspota, tienen a la mamá protectora, a la prima portavoz, a la mujer herida, a las amigas testigo, a las vecinas chafarderas y al galán que llega para acabar con la injusticia. Desde luego, qué esperpento, qué esperpento. Ahora ya lo han escuchado, lo último, la madre de Luis Rubiales en huelga de hambre. Miren, bromas al margen, hay que tener cuajo para permitir esa imagen. Retrata desde luego al personaje, aunque a nadie le puede sorprender tras la utilización sensiblona de sus hijas el pasado viernes. El señor Rubiales está a solo un paso de declararse preso político y marcharse a Waterloo con Puigdemont. Ahora, eso sí, todos, absolutamente todos, estos días delante de la pantalla como borregos, oyendo lo que quieren que escuchemos, aunque eso sí, con honrosas excepciones. Decía ayer Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en redes sociales lo siguiente: menores tuteladas cuyos abusos han protegido en Valencia y Baleares. Tito Berni. Sí es sí, con 1.100 violadores y agresores beneficiados. Gran aumento de las agresiones sexuales cada año. 0 manifestaciones. Bueno, pues aun estando de vacaciones, parece que es la única que se entera de qué va esto en el seno del Partido Popular. Y cuando estamos a un minuto de alcanzar las 8:25 en Canarias, rápidamente con Vanessa Vallecillo vamos a repasar otras noticias del día en titulares, pero antes, Vanessa, si me permites, porque estábamos hablando con Maite Loureiro, yo creo que nos escuchan, y en cuanto hemos cerrado la comunicación, pues ha saltado la noticia. Efectivamente, ayer tuvo lugar esa comunicación entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, a mediodía en este caso, vía WhatsApp, y la reunión va a tener lugar mañana a las 10 de la mañana.
Insisto, conversaron ayer vía WhatsApp a mediodía y mañana a las 10 de la mañana se van a reunir Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Ahora sí, Vanessa, vamos con otros titulares que nos deja este martes, con el Partido Socialista barajando tramitar la amnistía como una proposición de ley y no como un proyecto de ley. La diferencia radica en que eligiendo la vía de la proposición no necesitaría del pronunciamiento de todos los órganos consultivos del Estado y ahorraría así tiempo y debates. Y es que si por el contrario la nueva cesión fuera tramitada como proyecto de ley, tendría que pasar por el Consejo de Ministros después de informes durante esa fase de elaboración que necesitarían de una memoria económica o de los dictámenes, por ejemplo, del CGPJ o del Consejo Fiscal. Continúan las rebajas de penas a violadores, la última en Madrid, 2 hermanos que violaron a la niñera que había contratado uno de ellos para cuidar a su bebé. La víctima es una menor de 17 años que fue forzada contra su voluntad hasta en al menos 2 ocasiones. La Audiencia de Madrid condenó al padre del bebé a 14 años por 2 delitos de violación y a su hermano a 7 por un solo delito. Esas penas quedan ahora rebajadas a 12 y 6 años respectivamente. Echenique acusaba en Twitter a los magistrados del Supremo de ser Rubiales con toga e Irene Montero restaba importancia ayer en la SER a otra de las últimas excarcelaciones, la de 2 hermanas. Es decir, que hubiese estado fuera de prisión porque así le correspondía según la pena impuesta por el modelo penal previo a la ley solo sí es sí, incluso aún sin los cambios de la ley, ¿no? Hubiese estado fuera igualmente y de hecho es un agresor que ya ha sido en numerosas ocasiones detenido por supuestas agresiones y que de hecho si ustedes miran todo su historial nos encontramos con una situación que desgraciadamente no es nada infrecuente, que existe un altísimo nivel de impunidad de muchos agresores. El catalán dejará de ser un requisito para los médicos en Baleares. Después de que el gobierno de la popular Marga Proens haya decidido eliminarlo. El objetivo, según el decreto al que se ha dado luz verde en las últimas horas, es poder captar profesionales sanitarios de todo el territorio para las islas, donde hasta ahora este requisito hacía imposible la contratación de especialistas en áreas clave, como por ejemplo oncología. Y novedades en el caso de la patrullera de la Guardia Civil fondeada frente a las costas de Mauritania. Finalmente ha sido Senegal la que ha ofrecido acoger el desembarco de esos 168 inmigrantes que Mauritania se niega a reacoger y que nuestro Ministerio del Interior se ha negado también a intervenir. La patrullera se dirige hacia el puerto de San Luis después de 4 días fondeada frente a las costas mauritanas, sin asistencia y en malas condiciones humanas. Bueno, finalmente se ha solucionado, no sin antes, eso sí, despertar el enorme enfado en el seno del Instituto Armado, que no entendían la parálisis de las autoridades españolas. Casi una semana fondeados en aguas de Mauritania con los problemas de seguridad y de salud que podría haber conllevado. Agustín Leal, portavoz de Jucil, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿satisfecho por la resolución? Bueno, ha tardado un poco, pero sí, le vemos ya luz al final del túnel, del túnel que llevamos pues desde el fin de semana, ¿no? Tantos días de inacción, parece como si nuestros servicios exteriores o el Ministerio no trabajasen los fines de semana. Pero bueno, ya está terminando. En un día más o menos estarán ya desembarcando los inmigrantes en Senegal. ¿Cuál es la situación a bordo ahora mismo? Le pregunto porque estos días desde luego no han sido fáciles, con los agentes teniendo que hacer uso incluso de sus armas reglamentarias para frenar posibles motines. Bueno, es de calma tensa porque los inmigrantes saben que van para Senegal, o sea, que van para el país de que supuestamente han salido. No sé si se han resignado ya. Hubo 2 motines, amenazaron con hacer otros y los desembarcaban en Mauritania si no los traían a las costas europeas, a las Islas Canarias en concreto, y veremos lo que ocurre en el próximo día, pero bueno, de calma tensa. Por contextualizar, don Agustín, por si algún oyente no ha estado al tanto estos días, todo comienza el jueves con la patrullera Río Tajo rescatando un cayuco que parte, en este caso, de Senegal, todo parece indicar, con 168 personas a bordo. Lo llevan al puerto de Naudibú, aguas de Mauritania, porque es el puerto más cercano, ¿no? Y así lo exige la legislación marítima, pero este país se niega a acoger esas personas alegando que no proceden de Mauritania, que no han salido de su país. Bueno, no proceden de Mauritania, pero se recogen frente a las costas mauritanas y el derecho marítimo internacional exige que se acerquen al puerto más cercano, en este caso era Nanibud. Las autoridades mauritanas lo que hacen cuando la patrullera fondea en la bahía de este puerto es trasladar 2 autobuses y 40 o 50 gendarmes de su policía para proceder al desembarco de estos señores y hacerse cargo, ¿no? No sabemos por qué al final Frontex no consigue, porque está Frontex también en el medio, el destacamento de Frontex que la Unión Europea tiene ahí en Mauritania. Frontex no consigue, empieza a negociar y no consigue que se bajen estos individuos, ¿no?
es todo política y bueno, alguien no ha hecho su trabajo, ¿no? Por eso se quedan en el barco con unas condiciones pues bastante insalubres, porque el barco no tiene capacidad para tanta gente. Sí, hemos visto de luego esas imágenes completamente hacinados. ¿Por qué se ha negado Mauritania en este caso? Lo digo porque desde 2016 España paga 10 millones de euros al año a Mauritania para que ayude a contener la inmigración. Permite en este caso este país que la Guardia Civil navegue por sus aguas y en general la colaboración es positiva. Muy pocos cayucos de los que llegan a Canarias parten de Mauritania. ¿Por qué en este caso esa colaboración no ha funcionado? Bueno, pues por el momento lo desconocemos porque esas negociaciones las lleva a cabo la unidad de frontes que hay allí. Pero bueno, atendiendo a la legislación vigente, que todos los países que navegan, que tienen sus navíos por el mar, han de cumplir, serán obligados a cumplir, el puerto de destino tenía que haber sido Nanibud. Se especuló en las primeras horas, don Agustín, que podrían trasladarles a Canarias. ¿Esa opción estuvo sobre la mesa en algún momento? Sí, en un principio se pensó que les iban a trasladar a las Canarias. Pero entiendo que fue el Ministerio del Interior quien puso freno a esa pretensión. Quien estuvo en las negociaciones nos han dicho que es Exteriores. Exteriores. Bueno, finalmente todo se ha resuelto, dejémoslo así, porque al final van a volver a su país de origen, pero al menos los agentes que se encuentran en esa patrullera pues no van a tener que seguir lidiando con una situación que desde luego ha sido bastante complicada durante estos días. Don Agustín Leal, portavoz de Jucil, gracias por atender la llamada de esta casa. Un saludo. A ustedes, buenos días. Verónica, buenos días de nuevo. Buenos días, Dani. Se nos ha colado. Sí, estamos aquí en Es la Mañana de Federico. Eso es muestra de que estamos en directo. Eso es. Bueno, antes vamos a recordar enseguida el teléfono donde recogemos las opiniones de nuestros oyentes. Ya tenemos fecha para esa reunión entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, pero antes un consejo de la mano de Telefónica. Pues sí, vamos a hablar de O2 porque septiembre suele llegar con las energías renovadas y una agenda repleta de planes y asuntos pendientes que queremos mejorar, y uno de ellos suele ser revisar las facturas del hogar. Tranquilos que O2, la compañía de fibra y móvil, lo sabe y por eso vienen para traerte la tranquilidad que necesitas y hacer que tu factura de teléfono no sea una preocupación más. Con la fibra simétrica 300 megas y móvil con tecnología 5G por 35 euros de O2 no tendrás de qué preocuparte. Tarifa con precio final y sin sorpresas en la factura ni permanencia, que nos va a permitir olvidarnos de qué compañía somos. ¿Quieres empezar el mes con una preocupación menos? Pues solo hay que informarse en o2online.es o en el 1551. ¿Y dónde pueden dejar sus testimonios los oyentes? Pues como cada día, que apunten nuestros oyentes o que memoricen ese teléfono 648 91 92 60. Y bueno, pues el hartazgo por el caso Rubiales toma hoy, como no, protagonismo en el contestador, sobre todo porque sienten que todo está siendo manipulado desde las feministas del gobierno. Esta es la opinión generalizada a esta hora en el contestador, donde nuestros oyentes pues también están hablando de cómo afecta al PP catalán la cita de Feijóo con los golpistas catalanes. O sea que dos temas cuando menos interesantes, y nuestros oyentes en el 648 91 92 60 que manden todas sus opiniones. Estupendo. Nosotros hacemos una pausa y arranca nuestra tertulia. Es la mañana. Es radio.